El tema de la clase que voy a presentarles en este video es eicosanoides, tema incluido en el metabolismo de los lípidos. Durante el desarrollo de la clase veremos qué son los eicosanoides, las propiedades biológicas que poseen, las vías de síntesis, las acciones biológicas y aplicaciones terapéuticas que se desarrollaron a partir del conocimiento de la estructura química de los eicosanoides, de las vías de síntesis y de cómo actúan en el cuerpo humano. Comencemos entonces definiendo qué son los eicosanoides. Constituyen una familia de compuestos lipídicos con una potente acción fisiológica en el organismo humano y poseen además un amplio espectro de actividad biológica. En ese amplio espectro de actividad biológica modulan diferentes mecanismos fisiológicos relacionados con el sistema nervioso central, el cardiovascular, el digestivo, el genitourinario, el endocrino, el respiratorio y el sistema inmune. Y en esa actividad biológica muchas veces pueden ser actividades fisiológicas normales como la respuesta inflamatoria y otras patológicas como las reacciones de hipersensibilidad. El nombre de eicosanoides deriva de la palabra griega eikosa, que significa 20, lo cual está reflejando la procedencia de los eicosanoides de ácidos grasos poliinsaturados que poseen justamente 20 átomos de carbono, o sea que todos tienen un origen metabólico común. Los eicosanoides incluyen a las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos, que son los eicosanoides biológicamente activos y que son los que veremos a lo largo de esta clase. Los compuestos que actúan como señales para su síntesis se unen a receptores de la membrana plasmática que están acoplados a proteína G, modulando sistemas intracelulares de segundos mensajeros, aumentando el calcio intracelular y activando la calmodulina. ¿Cuáles son las propiedades biológicas de los eicosanoides? En primer lugar, podemos decir que son producidos en cantidades muy pequeñas por todas las células del organismo, excepto por los eritrocitos. Actúan principalmente como hormonas locales y afectan las células que la producen. Eso sería una acción autocrina, o a células vecinas diferentes a la que la produjeron, lo cual sería una acción paracrina. Pero en realidad difieren de las hormonas verdaderas en que se producen en cantidades muy pequeñas en casi todos los tejidos y no en glándulas especializadas como lo hacen las hormonas verdaderas. Además, actúan siempre localmente y no son transportadas por la sangre a lugares distantes como sí lo hacen las hormonas verdaderas, como por ejemplo la insulina. Otra propiedad biológica de los eicosanoides es que no se almacenan. Una vez que cumplen su función biológica, como poseen una vida media extremadamente corta, que puede ir de minutos a segundos, son metabolizados rápidamente a productos inactivos y luego son excretados. Participan en muchos procesos que tienen por objeto proteger al organismo de una variedad de daños. Y en ese afán de protección están particularmente asociados con la respuesta inflamatoria. Y esta respuesta inflamatoria muchas veces le produce a las personas síntomas como dolor, hinchazón y fiebre, de la que son responsables los eicosanoides. Habíamos dicho que los eicosanoides eran compuestos lipídicos y que su nombre se debía a que eran derivados de un ácido graso de 20 átomos de carbono. Repasemos un poco entonces la clasificación de ácidos grasos que, recuerden ustedes, provienen, la mayoría de ellos, de la dieta. Estos ácidos grasos podían ser saturados o insaturados. Los ácidos grasos saturados son aquellos que no poseen ningún doble enlace en su cadena hidrocarbonada, como el palmítico, el láurico o el esteárico. Dentro de los insaturados, podríamos clasificarlos en aquellos que tenían solo un doble enlace, como monoinsaturados, o aquellos que tienen dos dobles enlaces o más, como los poliinsaturados. A su vez, los ácidos grasos poliinsaturados se definen en base a dónde se encuentra el primer doble enlace más alejado del carbono carboxilo, y este carbono se lo conoce como carbono omega. Entonces, nosotros tenemos acá los ácidos poliinsaturados que son omega 3 y omega 6.
Estos ácidos son muy importantes porque dentro de ellos hay ácidos grasos que son esenciales, lo que significa que sí o sí deben ser consumidos en la dieta porque no los podemos sintetizar. El organismo humano no puede sintetizar los ácidos grasos esenciales. Dentro de los omega 3, un ácido esencial es el ácido alfa-linolénico. Y dentro del omega 6, uno que a nosotros nos interesa muchísimo, que es el ácido linoleico. Ácido linoleico que tiene 18 átomos de carbono y que va a ser consumido en la dieta y en el organismo humano puede transformarse en ácido araquidónico, y acá tenemos un ácido de 20 átomos de carbono con 4 dobles enlaces, que es muy importante porque a partir del ácido araquidónico de 20 átomos de carbono aparecen o se sintetizan, mejor dicho, los eicosanoides, que habíamos dicho, eico venía de 20 porque provienen del ácido araquidónico. Estos eicosanoides que los habíamos nombrado, que son las prostaglandinas, los tromboxanos y los leucotrienos. El ácido araquidónico se sintetiza a partir del ácido linoleico, ácido graso esencial que sí o sí debe ser suministrado por la dieta. Fuentes de este ácido esencial son los aceites vegetales, los frutos secos. Este ácido linoleico de 18 átomos de carbono, una vez en el organismo, el 95% es oxidado, sirve, para obtener energía en la mitocondria. Ustedes saben que era una de las funciones de los ácidos grasos sufrir la beta-oxidación para obtener energía. Y un 5% es transformado en el hígado en un ácido que se llama, que lo vimos, ácido araquidónico. La transformación del linoleico en araquidónico es a través de enzimas que alargan en 2 átomos de carbono, el linoleico de 18 pasa a araquidónico de 20, y le introducen por acción de una enzima que se llama desaturasa 2 dobles enlaces más. O sea, de un ácido de 2 dobles enlaces pasamos a tener uno de 4 dobles enlaces. Este ácido araquidónico es transportado por sangre, por las VLDL, al resto del organismo, a todos los tejidos del organismo, y allí se incluye, forma parte de los fosfolípidos de las membranas celulares. Fosfolípidos que ustedes tienen acá una imagen agrandada de lo que es la membrana celular. Recuerden que un fosfolípido tenía una cabeza polar y 2 colas no polares que eran de ácidos grasos. Bueno, estas colas no polares pueden ser de ácido araquidónico. Empecemos a hablar ahora de cómo se sintetizan los eicosanoides. En este esquema observamos a la membrana celular cuando dijimos que el ácido araquidónico se encontraba esterificado en los fosfolípidos de la membrana. ¿Qué es lo que hace que se gatille la síntesis de los eicosanoides? Diversos estímulos que pueden ser físicos, químicos, inflamatorios o mitogénicos. Por ejemplo, una bacteria o un daño que se produce en la membrana celular. Ante esta variedad de estímulos, ellos pueden actuar como señales, en realidad actúan como señales para producir los eicosanoides y se adhieren a receptores específicos que están acoplados a proteína G, modulando sistemas intracelulares de segundo mensajero que, como ya mencionábamos, aumentaban el calcio intracelular, activaba la calmodulina y eso producía que se active la fosfolipasa A2, que es una enzima lisosomal que va a actuar sobre los fosfolípidos de la membrana, liberando el ácido araquidónico. Ácido araquidónico que se encuentra ahora en el citoplasma, este ácido araquidónico que tenía 20 átomos de carbono y que a partir de allí puede seguir distintas rutas metabólicas que van a derivar en la formación de los diferentes eicosanoides. Las más importantes, las 2 más importantes que vamos a mencionar a continuación es la vía de síntesis a través de unas enzimas que se llaman ciclooxigenasa o COX, que van a dar origen a los prostanoides, que son las prostaglandinas y los tromboxanos. La segunda vía enzimática muy importante es la vía de la lipooxigenasa, LOX. Estas lipooxigenasas van a originar
otros eukosanoides, que son las lipoxinas, que no vamos a tenerlas muy en cuenta porque son de menor importancia, y los leucotrienos, que sí son muy importantes. Y una tercera vía que origina eukosanoides de menores funciones fisiológicas o todavía no muy conocidas, que es la vía del citocromo P450. Estos originan los ácidos epoxi e icosa trienoicos. Aquí tienen nuevamente, pero en otro esquema, la síntesis de los eukosanoides a partir del ácido araquidónico. Ácido araquidónico que se liberaba de la membrana plasmática, que estaba incluido en los fosfolípidos por la acción de la fosfolipasa A2 y como respuesta a diversos estímulos que son los que gatillan la síntesis de los eukosanoides. A partir del ácido araquidónico habíamos visto que podían seguirse dos rutas metabólicas como muy importantes. La de la ciclooxigenasa, que son dos enzimas que vamos a ver más adelante, dos isoformas, la COX-1 y la COX-2, que van a producir la síntesis de prostanoides, prostaglandinas y tromboxanos. Y por el otro lado, la vía de la lipooxigenasa, que produce principalmente los leucotrienos. Ustedes podrán observar que los eukosanoides en general se los simboliza con letras mayúsculas, 3 letras mayúsculas seguidas de un subíndice numérico. Para las prostaglandinas, estas letras son PG por prostaglandina, seguida de una tercera letra que indica los diferentes tipos de prostaglandinas que existen. Las más importantes son la PGE2. El subíndice está marcando, está diciendo cuántos dobles enlaces tienen esas moléculas. Entonces, decíamos que tenemos la PG2, la PGI2, que es la prostaciclina, la PGD2 y la PGF2-alfa. Los tromboxanos se simbolizan con las letras mayúscula TX, seguida del tipo de tromboxano, que en este caso es el tromboxano más importante, que es el tromboxano A, con el subíndice también 2, que indica el número de dobles enlaces. Y por último, los leucotrienos, que se simbolizan con las letras LT por leucotrienos y a continuación la letra mayúscula que denota cuál es el tipo de leucotrienos. El subíndice indica el número de dobles enlaces que poseen, que son 4. Los más importantes son el leucotrieno A4, el leucotrieno C4, el leucotrieno D4 y el leucotrieno E4, como veremos más adelante. Veremos ahora la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos con más detalles. Una vez que la fosfolipasa A2 era activada como consecuencia de una serie de estímulos que se reciben de la membrana plasmática, se liberaba el ácido araquidónico. Y allí comienza la síntesis de prostaglandinas y tromboxanos, que por acción de la ciclooxigenasa, tanto la 1 como la 2, sufren una ciclación oxidativa, el ácido araquidónico, y forma la prostaglandina G2. Esta prostaglandina G2 es un producto muy inestable y efímero que se convierte rápidamente por la acción peroxidante que tiene las enzimas COX-1 y COX-2 en prostaglandina H2. Ambos pasos, el del ácido araquidónico a prostaglandina G2 y el de prostaglandina G2 a prostaglandina H2, están catalizados por las enzimas COX, que también se llaman prostaglandina endoperóxido sintasa. Estas enzimas, la COX-1 y la COX-2, tienen dos actividades catalíticas, de ácido graso sintasa y la de peroxidasa. Y además existen dos isoformas. La COX-1, que es una enzima constitutiva, significa que se expresa constantemente en todos los tejidos del organismo y es la que regula la homeostasis basal de la síntesis tanto de prostaglandina como de tromboxano. En cambio, la COX-2, la otra isoforma, es una enzima inducible que se genera frente a estímulos inflamatorios, o sea que
la diferencia entre ambas es que la COX-1 es una enzima constitutiva que se expresa siempre y la COX-2 es una enzima inducible que se genera solo frente a estímulos inflamatorios. Y ya les voy adelantando que estas enzimas, las dos isoformas, la COX-1 y la COX-2, constituyen el blanco para muchos fármacos antiinflamatorios que existen, porque como las prostaglandinas y los tromboxanos intervienen fundamentalmente en la respuesta inflamatoria, esto produce una serie de síntomas como dolor, hinchazón, fiebre, y entonces para inhibir la producción de prostaglandina y tromboxanos se usan inhibidores de la COX-1 y de la COX-2, como veremos. A partir de la prostaglandina H2 se generan una serie de prostanoides diferentes dependiendo en qué célula o de qué célula se trate. Y esto por acción de enzimas específicas con capacidad de sintasa y de isomerasas. Y así tenemos que, por ejemplo, para producir las prostaglandinas, la PGE2, tenemos una prostaglandina PG sintasa, para la PGD2 una prostaglandina D sintasa, o sea, todas las prostaglandinas se forman a partir de su respectiva sintasa, lo mismo que la formación de los tromboxanos. Estos prostanoides, tanto prostaglandina como tromboxanos, son mediadores lipídicos que habíamos dicho que intervienen fundamentalmente en la respuesta inflamatoria, o también pueden hacerlo a nivel vascular, generando, por ejemplo, vasoconstricción o vasodilatación, o interviniendo en la coagulación. Les doy un ejemplo. El tromboxano A2, que se forma fundamentalmente en macrófagos y plaquetas por acción de la tromboxano sintasa, produce vasoconstricción y agregación plaquetaria. En esta diapositiva vamos a ver con más detalle la síntesis de los leucotrienos, llamados así porque su síntesis ocurre en mayor proporción en los leucocitos y es allí donde fueron descubiertos. Volviendo al esquema de la membrana, recordamos que por acción de la fosfolipasa A2 se liberaba el ácido araquidónico y vimos en la diapositiva anterior que por acción de las COX, de la ciclooxigenasa, estas se transformaban en prostaglandina y tromboxano. Cuando el ácido araquidónico sufre la acción de la lipooxigenasa, esta enzima oxigena y cicliza al ácido araquidónico en un compuesto intermedio llamado 5-hidroxiperoxieicosa tetranoico, o más fácilmente 5-HPTE, que es un hidroxiácido inestable que rápidamente se transforma en 5-hidroxieicosa tetranoico o leucotrieno A4. Este leucotrieno A4 también es muy inestable y se va a conjugar con el glutatión por acción de la glutatión S-transferasa y nos da el leucotrieno C4, que va a perder, este leucotrieno C4 va a perder glutamato por hidrólisis para transformarse en leucotrieno D4, que a su vez se convierte en leucotrieno E4. Ambos leucotrienos, el D4 y el E4, constituyen lo que se llama sustancia de reacción lenta de la anafilaxia. Esta sustancia de reacción lenta de anafilaxia se conoce desde antes del descubrimiento de todos estos leucotrienos y es la que participa de reacciones alérgicas que son muy graves. En general, los leucotrienos, toda esta familia de leucotrienos, son mediadores de estados alérgicos e inflamatorios. Estas son algunas de las acciones biológicas de las que son responsables los eicosanoides. Participan en procesos inflamatorios, tanto como agentes promotores o agentes inhibidores de la inflamación, fiebre y dolor. También pueden regular la presión sanguínea a través del efecto vasoconstrictor o vasodilatador. Como verán,
los eicosanoides tienen muchas veces efectos opuestos. Algunos son vasoconstrictores y otros son vasodilatadores. Incrementan la excreción de agua y sodio por los riñones, con lo cual están participando también de la presión arterial. Regulan la broncoconstricción o la broncodilatación. Nuevamente vemos cómo hay eicosanoides que son broncoconstrictores y otros que son broncodilatadores. Regulan la contracción del músculo liso, particularmente en intestino y en útero. Y aquí, por ejemplo, podemos tener también efectos contrapuestos. Algunos que producen contracción del músculo liso, como la prostaglandina F2-alfa, y otras que producen relajación, como la prostaglandina E2. Hay eicosanoides que inhiben y otros que activan la agregación plaquetaria, con lo cual están interviniendo en la coagulación sanguínea, inhibiendo la coagulación o produciendo que se active la agregación plaquetaria y produciendo coágulos. También pueden regular la temperatura y el ciclo de sueño y vigilia. Veamos ahora en esta diapositiva en la que podemos observar la integración de todo el proceso de síntesis de los eicosanoides con algunas de las funciones biológicas que cumplen algunos de ellos y algunos fármacos que se utilizan para neutralizar la acción de los eicosanoides. No olviden que los eicosanoides que actúan en pequeñas concentraciones lo hacen siempre a nivel local. Veamos, por ejemplo, la función que tienen algunas de las prostaglandinas. Por ejemplo, la prostaglandina la prostaglandina I2, también llamada prostaciclina. Esta prostaglandina disminuye el tono vascular, o sea que produce, al relajar, al disminuir el tono vascular, produce vasodilatación, pero también actúa a nivel de la agregación plaquetaria, disminuyéndola. Por lo tanto, reduce el riesgo de formación de coágulos. Esta prostaglandina, la prostaciclina, es muy importante en algunas operaciones quirúrgicas que tienen derivaciones pulmonares. La prostaglandina E1, por ejemplo, va a tener un efecto sobre la disminución del tono vascular. Actúa en el endotelio de los vasos, disminuyendo el tono vascular y nuevamente decimos que esto produce una vasodilatación, lo cual podría redundar en una disminución de la presión arterial. Por otro lado, acá tenemos el tromboxano, que es producido principalmente por plaquetas y algunos en macrófagos, que tiene un efecto muy importante porque aumenta el tono vascular, o sea que es un vasoconstrictor. Acá tenemos un efecto contrario, el tromboxano aumenta el tono vascular y la prostaciclina disminuía este tono vascular. Además, el tromboxano A2 también interviene en la coagulación, produciendo un aumento de la agregación plaquetaria. Lo vimos hace un rato que yo les di como ejemplo de las funciones del tromboxano. Intervenir en la coagulación, aumentando la agregación plaquetaria. Y esto está, digamos, en oposición a lo que hace la prostaciclina, que disminuye la agregación plaquetaria. También pueden observar ustedes acá dos prostaglandinas que actúan principalmente en la musculatura uterina. La prostaglandina E2 y la prostaglandina F2-alfa, que producen un aumento del tono uterino, con lo cual son muy importantes al aumentar la contracción de la musculatura uterina porque estimulan las contracciones que sufre el útero en el momento que se produce el parto. O sea, en un parto a término, estas prostaglandinas lo que hacen es posibilitar las contracciones. Pero también pueden producir interrupción, pueden ser utilizadas para producir la interrupción de un embarazo, en el caso, por ejemplo, que haya una muerte fetal. En este caso, existen dos medicamentos que son análogos de las funciones que tienen estas prostaglandinas. La dinoprostona, que es un análogo de la prostaglandina E2, que se utiliza también, digamos, como análogo para aumentar las contracciones uterinas, o el carboprost, que es un análogo de la prostaglandina F2-alfa.
Este carboprost se lo conoce comercialmente con el nombre de misoprostol. Y ambos medicamentos lo que hacen es, en aquellas puérperas que están a término y que no se produce la dilatación del cuello, aumentan las contracciones para que se pueda producir el parto a término. Además de esto, estas prostaglandinas tienen un efecto, la prostaglandina E2, de ser vasodilatador, mientras que la prostaglandina F2-alfa es un vasoconstrictor. Además de esto, podemos observar el caso de los leucotrienos. En el caso de los leucotrienos, tenemos, por ejemplo, que el leucotrieno C4, el D4 y el E4 aumentan el tono bronquial. Esto significa que son broncoconstrictores. Estos son muy importantes en la respuesta que dan personas que tienen asma, porque aumentan mucho estos leucotrienos y producen ese espasmo bronquial que puede traer consecuencias graves para la persona. En cambio, bueno, además tenemos acá otro leucotrieno, otro ejemplo de leucotrieno, en el cual vemos que lo que hace es atraer a glóbulos blancos como los neutrófilos, los polimorfonucleares, a un sitio que, por ejemplo, puede ser, si la membrana se detectó que hay un proceso infeccioso, se produce toda la cascada de producción de los eucosanoides, especialmente el leucotrieno, y esto aumenta la quimiotaxis de los neutrófilos. Estos son muy importantes porque estos neutrófilos van a ir a la zona de la infección, van a liberar sus enzimas lisosomales y van a intentar destruir a la bacteria. Esto con respecto a algunos ejemplos que tenemos de acciones locales, que son algunas, no todas, de los eucosanoides. Ahora veamos, a partir de este esquema de la síntesis y de sus acciones, cómo se pueden usar algunos fármacos fundamentalmente para inhibir eucosanoides que están involucrados en procesos inflamatorios. Tenemos, en primer lugar, de todos estos antiinflamatorios, vamos a ver que los que se utilizan con mayor frecuencia son los que inhiben, ya sea a nivel de la fosfolipasa o a nivel de las COX. Recuerden la COX-1 y la COX-2 que daba lugar a todos los prostanoides. En el caso de que inhiban la fosfolipasa A2, son los antiinflamatorios esteroideos, que son, por ejemplo, los corticoides, los glucocorticoides, y acá tienen ustedes algunos nombres de estos fármacos como la betametasona, prednisona, que lo que hacen es inhibir al principio toda la liberación del ácido carónico y toda la formación de los eucosanoides. Estos pueden ser a nivel sistémico, podemos ingerirlos, digamos, a nivel sistémico, administrarlo, mejor dicho, a nivel sistémico, o local, por ejemplo, en algún spray que van a producir, digamos, broncodilatación para inhibir esta formación de leucotrienos, o alguna pomada que tenga corticoides para inhibir la inflamación que puede haber en una determinada zona. Con respecto a el otro tipo de antiinflamatorios, que no son los corticoides, se llaman los antiinflamatorios no esteroideos. De ahí viene la sigla AINES. Son los antiinflamatorios no esteroideos. El clásico más importante de los antiinflamatorios no esteroideos, que son inhibidores no selectivos, o sea, los inhiben tanto a la COX-1 como la COX-2, es la aspirina, o sea, el ácido acetilsalicílico, que se une en forma irreversible a la COX-1 y a la COX-2, produciendo se acetila en forma irreversible un residuo de las enzimas COX, y entonces hace que toda la vía de formación de prostanoides se inhiba. Existen otros antiinflamatorios no esteroideos
cuya unión con las COX es en forma reversible, y en ese caso ustedes tienen, por ejemplo, el ibuprofeno, el naproxen, el piroxicam y el acetaminofeno, que es el famoso, digo famoso porque está muy de moda ahora, que es el paracetamol. Todos estos antiinflamatorios no esteroideos se unen a la ciclooxigenasa, como dijimos, tanto la 1 como la 2, y inhiben la producción de prostanoides. Ahora también se desarrollan como estas antiinflamatorios tienen efectos secundarios, sobre todo a nivel de la mucosa gástrica, y muchas veces producen úlceras gástricas. El uso continuado de estos antiinflamatorios no esteroideos se desarrolla, y que se, vuelvo a decir, que se inhiben en forma no selectiva, o sea, tanto la COX-1 como la 2, se desarrollaron una serie de fármacos que ahora son inhibidores selectivos. Estos inhibidores selectivos solo van a actuar sobre la actividad de la COX-2 y no tienen los efectos gastrointestinales asociados a los antiinflamatorios no esteroideos, que son no selectivos. Estos antiinflamatorios que son selectivos, como por ejemplo el celecoxib y el rofecoxib, evitan el desarrollo o sea, no tienen los efectos secundarios, y lo que hacen es actuar solamente sobre la COX-2, evitando la formación también de las prostaglandinas y de los tromboxanos. Y ahora, para ir terminando, aquí les voy a dejar un esquema a modo de resumen, en donde se va a ver lo más importante que desarrollamos en la clase. Por ejemplo, las vías de síntesis de los principales eicosanoides a partir de los fosfolípidos de la membrana, que liberaban ácido araquidónico, y que teníamos por la vía de la ciclooxigenasa la formación de prostaglandinas y tromboxanos, y por el lado de la lipooxigenasa la formación de los leucotrienos. Además, en este esquema también pueden observar ustedes las funciones biológicas que poseen las más importantes de las prostaglandinas y del tromboxano, así también como los del leucotrieno, y la acción de algunos de los antiinflamatorios, que habíamos dicho que teníamos los antiinflamatorios no esteroideos, y que ellos actuaban sobre tanto la COX-1 como la COX-2, que eran inhibidores no selectivos, y aquellos que actuaban solamente a nivel de la COX-2, que eran los selectivos. Bueno, con esto damos por finalizada la clase. Les dejo la bibliografía utilizada en esta clase. Muchísimas gracias.